La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hoy, felices, contentos, celebrando estas charlas de la escena de la trasescena en el antiguo cuarto de máquinas del Teatro Pablo Tobón Uribe. Nuevamente doy gracias al Teatro Pablo Tobón Uribe, siempre se las voy a dar. Le voy a dar las gracias a Luminancia, a Trasescena y a nuestros entrevistados, pero por la emoción que tengo y las ganas que tengo de decir esto, mil y mil gracias a todos ustedes que nos ven, que se encuentran allá en la casa, que se conectan con la trasescena y las charlas, y vamos a dar inicio con estos grandes entrevistados en el proyecto Comparte lo que somos. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, como los que hemos venido teniendo, pero ahorita nos vamos a encontrar ya un poco con la parte técnica. La transmisión pasada tuvimos a Ramiro Álvarez y Leonardo, que eran del Teatro Colón y que eran del Teatro Pablo Tobón Uribe. Vamos a darle ingreso a nuestro, mire, vea, les voy a contar una historia. Fue panadero y a diferencia, por ejemplo, de Iván Zapata, del Molo, que fueron entrevistados, ellos hablaban de que ellos eran felices, pero este panadero no era feliz hasta que empezó con el mundo del espectáculo, hasta que empezó con el mundo escénico, con el mundo teatral, montó una imprenta con su hermano, pero además entonces fue bailarín, fue teatrero, actor, pasó mucho tiempo por las tablas. Y ahorita vamos a darle ingreso a nuestro gran amigo, el bailarín de la luz, Felipe Ortiz. Felipe, ¿cómo vamos? Gabo, muy bien, muchísimas gracias por esa enorme presentación. Yo sabía que me ibas a llamar el bailarín de la luz. Dentro del proceso académico que ha tenido, o sea, Felipe es un, digamos, es un académico por excelencia, ese sí no es tan vago como nosotros, Coqui. El señor Felipe Ortiz se ha tomado la molestia. Yo quisiera eso, Felipe, te iba a decir que te acomodaras. Perdón. Qué pena con ustedes, pero ando con coronavirus. No, mentiras. Es los nervios de la cámara que me tiene así. Felipe, tú estás, o sea, tú estás en la Universidad de Antioquia, tú entras y estás como por ese proceso. Y como en el primero o segundo semestre de golpe te dicen, bueno, nos vamos de gira para festivales, ¿sí o no? Y pues uno en primero o segundo semestre como festivales, es el sueño de todo el mundo. Pero bueno, Felipe, seamos claros y seamos sinceros. A ver, la pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué? ¿Por qué se lo llevaron a usted para un festival? ¿Qué hacía que lo llevaran a esa gira? O sea, ¿la rosca? ¿Amigo el director? Sí, Porque es que usted estaba en primer y segundo semestre, amigo. parte importante de eso es la rosca. No, mentiras. Cuando empecé en preparatorio, pues vos sabes que en la Universidad de Antioquia el proceso de selección para los aspirantes a teatro es de primero un inductorio, luego un preparatorio, ¿cierto? En el cual miran las aptitudes de los interesados a la carrera y luego ya pasan a primer semestre. En ese preparatorio yo me le pegué mucho al maestro de luces, al asesor de luces, que en ese tiempo era Fernando Henao.
Me pegué mucho a hablar con él, a mirar cuáles eran las condiciones de la iluminación por estos lugares. A diferencia de Coqui, yo no lo considero mi maestro, aunque le aprendí muchas cosas. Él lo primero que me dijo fue, yo no te voy a enseñar porque vos vas a venir a quitarme el trabajo. Y eso me obligó a mí a estar muy despierto en lo que veía en él, en el trabajo de él, sin recibir explicación. Entonces, a mí me tocaba no tener quien me respondiera a las preguntas, sino yo mismo responderme las preguntas acerca de muchas cosas. Y eso me obligó también a investigar mucho, ¿cierto? Ahora, ¿por qué era yo el que viajaba desde cuando pasé a la carrera? Él me decía, acompáñame a hacer un montaje de luces, vení, semi recoge cables, mi jala cables. Y cuando él no quería ir a algún evento, cuando no quería ir a hacer un espectáculo o no le daba tiempo por sus otras ocupaciones, me decía, no, entonces hacelo vos. Y eso me tiró al agua en muchos aspectos, ¿cierto? Recuerdo que uno de los primeros festivales en los cuales estuve fue en el Festival de Manizales, en el Festival Universitario de Teatro, con un espectáculo que se llamaba Alixia, o que se llama Alixia, es una versión de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo tenía súper claro qué necesitaba, teníamos un equipo análogo, unas consolas de Keaute, unas consolas análogas para par 38 y par 64, y los técnicos del teatro pues conectaron todo detrás de mí con las acometidas eléctricas, tiraron el cable aquí en el piso y de aquí iban las extensiones hacia los reflectores, ¿cierto? Entonces el desconocimiento también de mi parte y de parte de los técnicos hizo que hubiese un accidente. Precisamente teníamos una escena demasiado iluminada, hubo mucha carga eléctrica y los cables venían prendidos desde la acometida eléctrica y empezaron a hacer bobina al lado mío. Y era un incendio aquí mientras yo estaba aquí en la consola de luces. Entonces el olor a quemado en toda la cabina, yo me levanté y empecé a chapatear, apagué el cable y me quedó media batería de luces apagada. Pues eso me enseñó que uno tiene que ser precavido primero y segundo, los procesos. Entonces mira que no es que yo sea una persona demasiado académica, sino que me pregunto muchas cosas acerca de los procesos, de cuál es el debido proceso en cada uno de los montajes, porque si no es así, técnicamente está flaqueando el espectáculo. Pero eso también obedece a unas preguntas que yo me hago con respecto al cómo. Yo siempre, pues, bueno, eso sí me lo regaló la academia, afortunadamente. No sé si Tavo en la extensa presentación lo dijo, yo soy maestro en arte dramático, graduado de la universidad. Y lo primero que yo aprendí en la universidad es que hay que hacer preguntas acerca de el qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué, que son las preguntas de la acción dramática. Entonces yo aplico eso mismo a lo técnico. Yo digo, bueno, a ver, ¿por qué? Porque estás ahí, cable o extensión o reflector. Siempre le pregunto cosas, siempre les voy preguntando cosas de manera que si la respuesta que ellos me dan no es la adecuada, entonces lo puedo cambiar por otra cosa o lo puedo solucionar de otra manera. Pero entonces, insisto, eso es una búsqueda por entender la parte técnica y poderla explicar. Y eso me ha llevado a unas conversaciones académicas, ¿cierto? Que ya podemos sentar en discurso unos conocimientos prácticos para que las demás personas lo vean de manera distinta, no desde el negrito, no digo negrito siendo peyorativo, sino los que vestimos de negro jalando cables, no tenemos conocimiento. En realidad sí tenemos el conocimiento práctico. Ahora hay que asentarlo en un conocimiento técnico, en un conocimiento teórico, de manera que tengamos una base conceptual en el cual pararnos los técnicos y hacer mejores espectáculos. ¿Sí? Claro. Felipe, digamos que yo soy un espectador desprevenido, un espectador de a pie, que voy caminando por las redes sociales tranquilo, sin problema, y ¡pup! Me encontré una charla de la escena y la trasescena, pues miremos a ver estos muchachos qué es lo que están hablando, pero yo no sé nada de eso. Nosotros somos muy técnicos cuando hablamos, y más cuando hablamos entre técnicos, más técnicos nos Claro. volvemos. Para mí, como espectador desprevenido, que no sé nada de eso, ¿cómo que se generó una bobina? ¿Qué es esa cosa tan rara? O sea, para mí, como espectador desprevenido, un cable se prende y se incendió.
y se incendió. Sí, Es o sea, prácticamente eso. ahora yo quiero, antes de que me respondas esa pregunta, yo quiero decirle a mi querido y adorado público, al público que sigue las charlas de la escena y la trasescena, que está acompañando al duende y a sus entrevistados, quiero decirles, chatalear es como que empiezas a brincar para no quemarte del incendio que él había provocado. Eso es chapalear. Cuéntamelo todo. ¿Qué Mira, es eso de la bobina? mira, cuando una extensión eléctrica eh, se trae desde la conexión, desde los breques o desde la cometida eléctrica, viene con una corriente, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que los cables estén tendidos de manera que la energía no empiece a circular, porque cuando empieza a circular de esta manera, empieza a calentar los cables, ¿cierto? Entonces, eso genera un efecto de embobinado, como cuando ¿qué? Cuando tenemos un circuito eléctrico con una bobina de cobre y empieza a entrar la energía y eso la va convirtiendo, en medida que va pasando, la va convirtiendo en, ¿cierto? En otra cosa para un elemento eléctrico, etc. Entonces, cuando hicimos eso, como había tanto consumo de energía, empezó a circular muy rápido y empezó a calentar los cables. Y entonces los cables al sentir alta temperatura, pues se fundieron y se empezó a quemar todo lo que había ahí, que eran los Muy, cables. muy. Hace algunos años estuve saliendo con alguien y ella siempre había querido hacer ballet. Siempre, siempre, siempre había querido. Su sueño de niña había sido ser bailarina de ballet. Entonces, en esos días estaba yo trabajando con una maestra de ballet de aquí de Medellín, de una compañía que se llama Alegro Ballet, y decidimos hacer un intercambio. Como, bueno, yo te ofrezco servicios técnicos y capacitaciones técnicas en luz para espectáculos de danza, y tú nos regalas a nosotros dos las clases de ballet. Y ahí empezó. Estuve 2 años asistiendo a la academia de ballet, muy juicioso, pues como intentando mantener la forma, ¿cierto? Porque igual como ya había hecho la carrera de teatro y hacía rato no hacía como clases prácticas, entonces dije, bueno, miremos a ver qué es la técnica del ballet. Nunca llegué a hacer un gran espectáculo ni a salir en unas coreografías súper grandes, pero sí estuve en una función en el Pablo Tobón y me tocó hacer el lobo de Caperucita. Fue muy interesante, de verdad fue muy interesante porque no solo es la forma estética, ni la línea, ni esas cosas, sino que el acondicionamiento físico que tienen que tener los bailarines es increíblemente fuerte. O sea, nosotros desde afuera lo vemos muy fácil, lo vemos muy estilizado y muy bonito, ¿cierto? Pero cuando uno se enfrenta a la técnica, ahí hay serios problemas. Es más, ahorita con el confinamiento y estas cosas, volví a retomar algunas clases con ellos, pues no muchas porque por el tiempo, ¿cierto? Y porque es desde mi casa y todo, entonces es un poco complicado, pero este año empecé otra vez, no con el tutú, pero sí con las mediapuntas, a mirar cuál es la exposición, a Pero, tener, pero no sé qué. Felipe, contame un poco. Listo, no lo hiciste por el pensum, porque no te lo exigía la academia, lo hiciste más Aunque porque trabajo con digamos, con una academia de baile, eh, quiero aprender, entonces vamos a hacer un trueque, un intercambio, pues no me dé plata, deme clases y compensamos lo que estamos haciendo. Eso es muy interesante. Ahora, pero la pregunta del millón. ¿Cómo combinas eso? O sea, ¿cómo se combina el ballet con la luz? ¿Tiene que ver, o usted tiene que ser bailarín, tiene que ser actor, o tiene que ser lumino? Lumino, para los que no saben, lumino técnico. lo mío Es técnico. mejor no, es mejor ir corrigiendo, es mejor ir corrigiendo. Sí, Entonces, sí. ¿cómo se combinan esas dos áreas, no? Porque, claro, tú estás bailando y venías haciendo iluminación. Ahora, Ujú. ¿cómo te cambia la percepción? ¿Mejora, no mejora? Cuéntanoslo todo. Bien, Tavo, yo tengo que, como dijo Coqui hace un momento, tengo que devolverme un poquito. Lo que pasa es que yo, como dijiste en la presentación, eh, yo terminé mi colegio y no tenía pues como mucho que hacer, quería irme para el ejército, bueno, como desea, ¿cierto? A la final no resulté apto, bueno, eso es otra cosa. Pero estudié panadería y repostería
y trabajé varios años en eso, y alguien me dijo, ve, vos ¿por qué haces panadería tan joven, tantos años, tantas horas al día trabajando en panadería, y qué más estás haciendo? Yo, pues nada, pues no sé qué quiero, la verdad. Me dijeron, ve, ¿y por qué no te presentas a teatro? Yo, pues yo nunca he visto teatro, ¿cómo que me voy a presentar a teatro y nunca he visto teatro? Y, y nada, un día estaba como muy aburrido en el trabajo, y la trabajadora social me dijo, bueno, en serio, usted está muy joven, piense algo para la vida, o sea, ¿qué vas a hacer en la vida? Y yo, quiero estudiar teatro. Ya me dijo, no, no sos capaz. No, usted no es capaz de salirse, no. Pues no, en serio, dígame algo en serio. Y yo, en serio, voy a estudiar teatro. Y me salí de ese trabajo, y eso fue un revolcón en la vida horrible. Igual no sabía qué era el teatro, yo nunca había visto una obra de teatro, nunca había visto un espectáculo de nada. Entonces me pareció interesante, pues quería como investigar a ver qué era. Entonces empecé a ir a un grupo de teatro de un colegio muy amateur, y lo primero que me dijo el director, me dijo, ve, yo no te puedo poner a actuar ya porque pues no te conozco y no sabes nada, y bueno, te voy a poner a hacer las luces. Y me sentó enfrente de una consola chiquita, muy caserita, con perillas, y me dijo, bueno, cuando digan tal texto, tú enciendes esta y enciendes esta. Cuando las encendí, cuando dijeron el texto, vi que él había colocado las luces sobre un telón, tapando las luces, y cuando entraban, encendían, se filtraba una luz increíblemente en el escenario, o sea, se filtraba el cielo en ese telón. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero hacer toda la vida. Y nada, entonces yo dije, yo quiero estudiar luces. Me dijo, no, pero es que aquí no hay dónde. Lo que tienes que hacer, y aquí va la respuesta, y es, tienes que entender cómo se comporta el cuerpo sobre el escenario para poder iluminar. Y creo que esa ha sido la pregunta de toda mi vida. Y por eso estudié teatro. Yo me metí luego a la Universidad de Antioquia, él me ayudó con el proceso de selección, y fue muy divertido hacer toda una carrera de actor para ser iluminador de actores. Claro. Porque yo pienso que siempre hay que entender la luz desde adentro, porque finalmente el actor es quien propone, el actor es quien tiene la sensación, pero el técnico es el que hace visible esa sensación, ¿cierto? Pero hay que empezar por ahí. Entonces mi investigación con el cuerpo ha sido desde ahí, el cómo está mi cuerpo en el escenario, cómo se ve, cómo se potencia, y así poderlo iluminar. O sea, yo no tuve la fortuna. ¿Y a Felipe cómo le va con eso? Pues bueno, mira, me parece que es muy similar a lo que dice Coqui. Igual a nosotros nos contratan para hacer un diseño, pero no solamente porque confían en que tengamos una idea muy bonita del espectáculo, sino que confían en que el espectáculo se va a garantizar, ¿cierto?, en un espacio determinado. Hay unas preguntas que uno se debe hacer al momento de hacer un diseño de iluminación, y es primero, para mí muy importante, yo que no tengo un teatro como el maestro Coqui, pues donde puede hacer su práctica, para mí es muy importante saber en dónde me voy a presentar, dónde va a ser la primera función. Y de ahí en adelante diseño pensando los recursos del espacio y las dimensiones de ese espacio. Pero no solo lo pienso en la imaginación del diseño, sino que hago la investigación, voy al espacio, lo conozco, miro qué recursos hay. O sea, hacer lo mismo, en la misma avanzada que hace Coqui, con sentarse y con ver el espacio, yo lo hago hablando con los técnicos del teatro, hablando con el jefe técnico, mirando qué tienen, qué recursos, y en base a eso, o con base en eso, hago un diseño en una plataforma digital, en un renderizado de cómo se va a ver el espacio, y así hablo con las compañías de danza o con el grupo de teatro. Le digo, miren muchachos, así se va a ver. Obviamente está acomodado a una plataforma digital, pero es exactamente lo mismo que vamos a trasladar cuando lleguemos al teatro. Me gusta mucho diseñar de esa manera, diseñar pensando en un espacio en específico. Ahora, yo sé que no estamos hablando solo de diseño, estamos hablando de por qué nos apasiona hacer lo que hacemos. A mí, personalmente, me apasiona montar, ir a tirar los cables, montar las luces. Es más, me apasiona mucho tener todo montado, encender una por una y yo mismo subir a la escalera y darle ese centímetro que necesita, o ese movimiento que nosotros sabemos que nosotros le podemos dar, y que nosotros lo tenemos acá tan arraigado que si no es así no se nos ve bien el espectáculo. No sé si es entendible esto. Esto es como
como la mano del pintor que va a hacer. Es como el detalle de fina coquetería que hay que tener con los elementos. Entonces, en las primeras funciones, como dice Coqui, yo estoy ahí. Por ejemplo, yo lo que hago es empaquetar mi trabajo. Yo digo, bueno, yo te hago diseño, te hago un montaje y te hago 3 funciones. Ese es mi paquete de, usted verá, ¿me lo compra o qué? Es más, porque me ha sucedido, me llaman a espectáculos, me dicen, hazme el diseño, pero otra persona va a hacer la operación y te contrato el montaje. Entonces, me pasó, hice un diseño de luces muy bonito, hice el montaje técnico y entregué el guión, porque además me gusta hacer un guión de manejo, de cues, especificar qué es cada cue, cuándo entra, cuándo sale, en qué intensidades, todo especificado en unos cuadritos, y se lo entregué al manipulador, al operario. Me senté a ver el estreno de la obra, la primera función, en la mitad, tomando apunte. Se le pasó esto, le faltó esto. Me tocó reorganizar el guión de manejo y decirle, miren, el diseño está pensado para esto, no para esto. Las entradas de luz son de esta manera y no de esta, porque están ensuciando un trabajo que los actores están proponiendo y que la luz se los está tirando, simplemente por no conocer bien el espectáculo. Y yo no conocía el espectáculo, créanme, yo vi la escenografía, vi un ensayo y con eso hicimos el diseño de iluminación. Pero es interesante como el detalle fino que nosotros le podemos dar desde la manipulación también. Entonces, yo cuando ofrezco un diseño de iluminación, no ofrezco, te lo doy ya, te lo entrego, sino que ofrezco mi trabajo en armonía con lo que está pasando. Sí, yo como que me meto ahí y digo, yo podría hacer esto de otra manera, como que es rico hacer esto, y se los propongo, ¿cierto? Hay personas que toman el diseño de uno y bueno, y se lo pasan de uno a otro, y dicen, ve, esto sugiere el diseñador de iluminación, o esto le parece que funciona mejor. Pero somos nosotros quienes tenemos la autoría de la iluminación del espectáculo, porque nosotros no lo pensamos, nosotros lo visualizamos en nuestro render, vimos ya cómo se iba a ver el espectáculo, y no es que no pueda ser de otra forma, sino que la idea primigenia es mucho más bonita que las secundarias, pienso yo. Claro, Felipe, voy a continuar contigo con lo que estás hablando porque, digamos, tú tuviste la posibilidad de estar en un espectáculo que se llama Alicia, pues es una adaptación de Alicia en el País de la Maravilla. Con relación a lo que estás hablando, hay anécdotas muy interesantes que se cuentan y pues tú Sí. estuviste ahí en un escenario y nos dimos cuenta que el escenario era en cruz. Es importante saber cómo fue esa escenografía, cómo fue esa obra, qué pasaba en la trasescena y cuál era tu posición como actor técnico. Sí, ahorita le contaba a Coqui que precisamente habían espectáculos en los cuales actuaba y también montaba las luces, entonces, bueno, ese espectáculo, pues, como les conté ahorita, fue el primer espectáculo con el que viajé a un festival. 10 años después, dicen, bueno, vamos a remontar. Entonces me llama la directora y me dice, bueno, como ya te sabes la obra, tú has sido el técnico de nosotros mucho tiempo, no te vamos a llamar como técnico, sino que te vamos a llamar como actor. Entonces vas a entrar a ser un personaje, que era el conejo. Este espacio o este escenario era muy particular porque tenía 4 miradas del espectador. En todas las esquinas había un grupo de espectadores y el escenario era un corredor que recorría el escenario en horizontal y en vertical, ¿cierto? Hacía esto. Pero también había personajes que bajaban con arnés, ¿cierto? Por ejemplo, la primera salida de mi personaje era desde abajo de un sillón, tenía que estar ahí todo el tiempo, entraba el público, sonaban las recomendaciones del teatro, apague su celular y tal, y yo estaba ahí en la silla escondido hasta que terminaba la primera escena y yo salía, ¡tarán! Soy el conejo, no sé qué. Es muy interesante eso. ¿Qué pasa? Y es que el diseñador de iluminación de ese espectáculo nunca nos dejó un diseño levantado en plano. Entonces, cada que hacíamos las temporadas o cada que hacíamos, a mí me tocaba reinventar el plano y pensar cómo era, recordar cómo eran las escenas y tal. Ya al final saqué un diseño para ese espectáculo. Pero la maestra, la directora, cada año, cada que la remontaba, decía, no, es que eso no era así, eso era como más oscuro. O después te decía, no, eso es más iluminado, tiene otro color, tiene otra sensación. Entonces, el espectáculo fue cambiando muchísimo al momento en que me invitan a actuar. Entonces era como, haz el montaje de luces que te acuerdes, haz la grabación de cues, haz la grabación de escenas, entrégaselas al técnico, ¿cierto?
dentro de esa grabación de escenas, déjale unas luces en modo manual o en modo submaster para que la directora pueda decir, no, es que me parece que faltó tal cosa, entonces lo puedan adicionar. Y terminar de montar, cambiarme, maquillarme, pararme el pelo, que era el personaje, salir corriendo para el trasescena y luego meterme al sillón para que entrara el público. Lo que le decía a Coqui ahorita, yo salía, me tiraba del techo literal, de mover alguna elipsoidal que se le había fundido el foco, la cambiaba, me tiraba, me metía al sillón. Una vez me quedé dormido antes de salir a escena. Fue muy chistoso, miren. Estaba así acostado en el piso, me bajé del techo y me tiré a la escenografía y me quedé acostado. Y ahí entraba el público. Sonaba la música y levantábamos todos la cabeza. Hacíamos este movimiento. Entonces, cuando entró el público, yo me acosté y pum, que me quedé foqueado. No, yo dije, pues puta, me dormí. Y volví y me paré y todavía no se había encendido la luz, no había entrado la música. ¡Ay, me perdí! Y volví y me agaché. Fue una cosa horrible porque pues, estaba perdido, estaba dormido en la escenografía. No tuve el tiempo. Y eso nos pasa mucho a los técnicos, nos pasa mucho, bueno, cuando estamos en escena, ¿cierto? Como que estamos pensando tanto en lo que tiene que suceder con la maquinaria teatral, que a veces es difícil desconectarnos un poco. A mí me causa un poquito como de desconcierto, saber que ya tengo que salir a bailar, saber que ya tengo que salir a decir un texto y estar diciendo, ay, el técnico no ha prendido la luz, ay, no me han puesto el cenital, mira, este compañero de escena mío está caminando por fuera de la luz, no, eso a mí me desconcierta mucho, de verdad, es muy estresante, por eso es mejor separar las cosas, o sea, claro, ayudar en el proceso de montaje, ayudar en el proceso creativo y tomarse el tiempo de distanciarse y ser actor. Eso es mi particularidad, pues. Y ahorita que estoy actuando tanto con un grupo de teatro que se llama Teatro El Nombre, pues que hemos estado como moviendo la cosa. Por cierto, hoy viene un proyecto de una obra que se llama Multiverno. Estamos proponiendo una cosa bien interesante con los monstruos, con los reptilianos y no sé qué. Bueno, eso lo verán luego, eso lo verán luego. Sí, hay que tomarse el lugar definitivo, pero no perder nunca la esencia que nos une, ¿cierto? Porque finalmente la parte técnica está ahí, es para apoyar lo que está pasando en el escenario y no para decorar. Si fuésemos a decorar, pues seríamos decoradores de interiores, ¿cierto? No seríamos artistas, ¿cierto? Seríamos decoradores de interiores y listo. Felipe, sé que tiene una herramienta para diseñar. No sé si Coqui tiene una herramienta, una forma o cómo hace para diseñar. Felipe, cuéntanos tú, ¿cómo haces para diseñar? Bueno, mira, lo primero en ver en los ensayos es hacer una planimetría que le aprendí a un maestro que se llama Raúl Agudelo, el maestro Congo Blue, le llamábamos. Ya, Coqui, el Congo Blue es un azul muy oscuro que casi ni se ve, y el maestro le encantaba colocar unas cortinas de Congo Blue. Ahí le decimos... Es un filtro que hacía el símil de la luz neón, ¿no? De la luz que llaman la luz negra, el neón. Sí, entonces él hacías colocar un Fresneles a 1,20 m, Tavo lo sabe, él nos prestaba el metro y nos decía a 1,20 m, 10 reflectores, Congo Blue en cenital. Maestro, eso no se va a ver. Sí, eso se va a ver, eso se va a ver. Lo prendía a full y se veía hermoso, pero después le metía frontales, blancas, y eso no se veía nada. Pero a él le aprendí una cosa muy valiosa que son las planimetrías. Entonces, cuando él veía los espectáculos de danza, hacía unos cuadritos y dibujaba dónde se iban a mover los bailarines o dónde estaban concentrados los actores, dónde pasaban las acciones y le montaba la escenografía a lápiz. Entonces yo le aprendí esa técnica y así veo mis ensayos. Yo veo el primer ensayo y hago la planimetría y le voy escribiendo las sensaciones lumínicas y tal, pero a lo que va Tavo es que yo no me separo de esto, que es un mostrario de filtros de Lee, muy sencillo, y veo todos los ensayos de esta forma. Ay, esto se va a ver de esta forma. Ay, esto se va a ver así. Entonces me lo voy imaginando todo en colores. Todo me lo voy imaginando en paleta de color hasta llegar a la concreción de una paleta de color. Y luego miro el vestuario y digo, ay, bueno, no me funciona, pero entonces lo puedo cambiar por este, lo puedo adicionar con este. Entonces me parece muy bello estar en los ensayos, no como Gustavo tirado en el piso, pero sí estar todo el tiempo así. Ay, esto es tal cosa. Ay, qué rico este rosadito. Bueno, que no se ve mucho, pero es como un frost. Qué rico que la sensación lumínica fuese de esta forma.
Entonces ya no es una herramienta digital, no estoy emulando un color aquí en mi computador, sino que estoy visualizando la planimetría de los bailarines de una vez con una paleta específica de color. Y eso me ha ayudado muchísimo a entender cómo lo va a ver el espectador y cómo lo estoy percibiendo yo como diseñador. Entonces creo que esta es una de mis herramientas favoritas a la hora de ver un ensayo que tengo que diseñar, ¿cierto? De ver un espectáculo. También para las bandas y los conciertos me pasa. Ay, qué rico esa canción que suena de tal manera, qué rico hacerle una contraluz en aguamarinas. Es más, unos de mis estudiantes de la universidad me decían, profe, es que usted siempre utiliza color chocolate y color aguamarina. Y dije, ve, en retrospectiva, creo que lo he utilizado en 2 espectáculos. Listo, de aquí en adelante no lo vuelvo a usar. Pero son marcas recurrentes que uno empieza, son detalles personales que uno le empieza a imprimir a los espectáculos. Y creo que eso también es muy valioso porque es como imprimirle una huella de amor al espectáculo. Claro, estás hablando de unos filtros de color para el espectador desprevenido que va a pie, que camina. Oye, Mire, tú, que vas caminando por YouTube o por Facebook y te encuentras esta charla, te preguntarás, ¿qué es un filtro y cómo se usa? ¿Para qué servirá ese filtro? Aquí, en las charlas de la escena y la trasescena, con este sí. proyecto del Ministerio de Cultura, comparte lo que somos, el maestro Felipe Ortiz nos dará un pequeño tutorial de cómo funciona un filtro y dónde va. No se muevan. Cuéntame, Felipe. Sí, mira, los filtros de color son los elementos que se utilizan para cambiar la coloración de la bombilla de los reflectores. ¿Cierto? Se utiliza más en halógenos que en LEDs, pues porque los LEDs ya tienen una funcionalidad de cambio de color desde la consola y eso ha ayudado a sistematizar mucho los procesos de iluminación, ¿cierto? Y la colorización. Pero en vieja escuela nos ha tocado utilizar este tipo de elementos para filtrar la coloración amarilla o la onda electromagnética completa que nos dan los reflectores, ¿cierto? En una temperatura de color que es como de los 3200, 5000 algo, Tavo me corrige, si no lo estoy 3200, mal, sí. 3200, ¿cierto? 3200 grados Kelvin. Y esto lo que hace es variar la onda electromagnética y ubicar la sensación de color en un espectro determinado de la onda electromagnética. Por ejemplo, ¿sí? Lo que hace es una filtración de la onda electromagnética para que el ojo humano empiece a traducir esta onda de color en un color determinado sobre las superficies. Lo tengo todo fríamente calculado. ¡Tarán! Esto fue un pequeño tutorial del maestro Felipe Ortiz en Comparte lo que somos de charlas de la escena y la trasescena, ilustrándolos, enseñándoles qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y cuando decimos que un filtro de color, ahí está la respuesta. Usted, espectador desprevenido, no se mueva de YouTube, que esto está muy bueno. La transformación se ha dado paulatinamente en los teatros y eso es muy bueno. Pienso que la llegada de las nuevas tecnologías nos ha abierto un panorama diferente de lo que tiene que ser, pero, pero me parece importante que los nuevos iluminadores conozcan qué es eso de la historia de la iluminación, conozcan de dónde venimos, para dónde vamos. Si bien ahorita hay muchos chicos que arrancan y ya se dicen iluminadores porque manejan 2 cabezas móviles o manejan 3 par LED, y nunca han pasado por un par 64 y no saben qué temperatura tiene un par 64, al momento de enfrentarse a esas realidades son como, ¿qué? Le tengo que colocar dimmer, le tengo que colocar elementos que sirvan para la manipulación y eso ya está como raro. Entonces pienso que aunque las nuevas tecnologías nos han servido para potenciar nuestros espectáculos, también siento que hay algunos espectáculos que merecen ser vieja escuela, ¿cierto? Como merecen el tratamiento que teníamos cuando había que no hacer un efecto con una cabeza móvil que va hacia varios lugares, como pasa en algunos teatros. Ya te dicen, ve, necesito un cenital en esta posición. Te dicen, no, te hago una posición con la cabeza móvil, ¿cierto? Que no está mal, que no está mal. Digo, insisto que no está mal. Solamente que el espectáculo como tal, al tener un concepto un poquito retro, es necesario tener una luz que corresponda a ese lenguaje. ¿Sí? Las nuevas tecnologías nos han ofrecido 1000 posibilidades de hacer un espectáculo muchísimo mejor, ¿cierto? Obviamente no debemos perder la conceptualización de los espectáculos.
Si nosotros tenemos un concepto del espectáculo muy claro, no sé, los superhéroes, entonces, ¿cómo vamos a hacer para meter una cosa que no sea diciente con ese concepto? ¿Sí? Entonces, pienso que las nuevas tecnologías nos han ayudado y son herramientas muy valiosas, muy bellas, son muy bonitas para los espectáculos, pero hay que saberlas regular y hay que saber, insisto, hay que saber de dónde venimos y para dónde vamos. No solamente es colocar un efecto porque sí, no solamente es colocar un elemento que se vea bien, sino como dice Coqui, hay que experimentar para que la visualización de lo que uno tiene en la cabeza esté en tiempo real y que el espectador lo sienta y lo vea. Finalmente, el concepto va no para nosotros, sino para el espectador. El espectador tiene que tener una sensación de lo que nosotros nos estamos imaginando en el espectáculo. Y creo que es ahí ese es el mayor regalo que nosotros los iluminadores podemos dar a un espectáculo. Tener la concreción necesaria para dar los códigos objetivos en un espectáculo. Y pienso que las nuevas tecnologías no son un obstáculo, deben ser un potenciador de muchas cosas, eso sí. Ahora, y con respecto a la virtualidad, pues hemos hecho un alto en el camino muy grande, nos hemos detenido, pero también nos ha ayudado a investigar muchísimas cosas, ¿cierto? Como esto de las pantallas de croma, como tener... para unas lecturas dramáticas que nosotros estamos haciendo, yo tengo unas tiras LED con unas cajitas Wi-Fi y ahí manejo la luz de la lectura dramática mía, pues. Entonces, eso nos ha ayudado a investigar otras cosas y otros elementos que antes no habíamos visualizado. Pues no habíamos visto la necesidad de tener un Trasescena Express. No sé si Coqui lo sabe, pero hay un producto de Trasescena que se llama Trasescena Express, que te llevo la luz hasta tu casa. Y eso es o sea, si bien nosotros hemos estado detenidos en el tiempo todo este año, no hemos parado de pensar y no hemos parado de hacer espectáculos y de pensar en espectáculos, ¿sí? Desde nuestras casas también se visualizan ese tipo de cosas. Entonces, es interesante cómo y la palabra me aterra, pero la reinvención de lo que hacemos tiene que estar en constante aprendizaje. Y esto no nos puede detener como técnicos. Es que esto va a pasar en algún momento y vamos a tener que llegar con espectáculos muchísimo mejores. Aunque estemos yendo a teatro el 30%, como me decía Coqui ahorita, ¿cierto? En algún momento habrá que atender al espectador, habrá que tener dispuestas las herramientas para que el espectador vea unos espectáculos de altísima calidad, como estamos acostumbrados a hacerlos. Esto fue las charlas de la escena y la trasescena del Ministerio de Cultura, proyecto que nos ganamos y fuimos auspiciados en este proyecto que se llama Comparte lo que somos. Y eso estamos haciendo, compartiendo lo que somos, compartiendo la escena y la trasescena. Muchas gracias al Teatro Pablo Tobón Uribe por este gran apoyo de prestarnos el espacio y de permitirnos habitarlo y habitar sus rincones. Gracias a Trevejos Teatro, gracias a Luminancia, a la Corporación Trasescena, a ustedes, los que nos están viendo, a los 150 espectadores que nos ven, a los 1.500 que nos vieron y a los que nos van a seguir viendo. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos el próximo viernes en esto que se llama Charlas de la Escena y la Trasescena. Hasta la próxima. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.